El hombre que estaba de pie ante las puertas de Babilonia en el 539 a.C. no era un conquistador, era un libertador. Al menos eso es lo que les dijo a todos los que estaban dentro. Y la parte aterradora, le creyeron. La ciudad más grande de la tierra, protegida por murallas tan gruesas que los carros de combate corrían sobre ellas, con una población de 200.000 personas, centro de las matemáticas, la astronomía, la medicina y el derecho, no cayó en batalla. Abrió sus propias puertas. La pregunta que destruirá todo lo que crees saber sobre el poder, los imperios y la civilización es esta. ¿Fue Babilonia realmente conquistada o eligió desaparecer? Esa respuesta te espera al final de esta historia. No te muevas todavía. Antes de que existiera Roma, antes de que Grecia supiera lo que era un filósofo, antes de que cualquier imperio occidental hubiera trazado una sola frontera, Babilonia ya llevaba 1000 años perfeccionando el arte de ser eterna. No era una ciudad. Era una máquina diseñada con una precisión tan brutal que sus ingenieros calcularon el movimiento de los planetas con un margen de error de 4 segundos por año. 4 segundos. Los astrónomos modernos tardaron 2500 años en superar ese número. Piensa en eso un momento, no lo dejes pasar. Cuando Nabucodonosor II tomó el trono en el año 605 a.C., Babilonia ya era la ciudad más grande del mundo conocido, pero eso no le bastaba. Lo que construyó en los siguientes 43 años no fue solo un imperio, fue un argumento en piedra, oro y terror que decía una sola cosa a todos los reinos que lo rodeaban: esto no puede destruirse. Las murallas exteriores medían 25 metros de altura y 18 metros de grosor. No es un error, 18 metros. 4 carros de combate podían circular en paralelo sobre la parte superior de esa muralla sin que ninguno cayera. Dentro de esa primera muralla había otra, y entre ambas un laberinto de torres, fosos y estructuras diseñadas no para detener a un ejército, sino para hacerle entender, antes de morir, que había cometido el error más grande de su vida al intentarlo. 200.000 personas vivían dentro de esos muros, en un mundo donde la mayoría de las ciudades contaban sus habitantes en miles. Babilonia contaba los suyos en decenas de miles. Tenía sistema de alcantarillado, tenía calles trazadas en cuadrícula, tenía hospitales, bibliotecas, mercados organizados por gremios y un código legal que llevaba funcionando casi 1000 años antes de que Nabucodonosor naciera. El Código de Hammurabi no era solo una lista de leyes, era la declaración de que en Babilonia el poder tenía límites escritos, que un hombre pobre podía acusar a un noble, que existía algo llamado presunción de inocencia. El mundo occidental celebra esos conceptos como inventos propios. No lo son. Y luego estaban los jardines. Los jardines colgantes no eran un lujo, eran ingeniería hidráulica en una región sin lluvia regular, sin ríos cercanos a esa altitud, sin tecnología moderna de bombeo. Árboles de 10 metros de altura crecían sobre terrazas elevadas en el corazón de un desierto. El sistema de cadenas, tornillos y canales que mantenía vivo ese jardín funcionaba con una precisión mecánica que los ingenieros del siglo XX estudiaron con incomodidad porque no podían explicar completamente cómo lo hicieron. Nabucodonosor construyó también el Etemenanki, la torre que los hebreos llamarían Torre de Babel, 90 metros de altura, 7 niveles, visible desde 90 kilómetros de distancia en cualquier dirección. No era un templo en el sentido religioso que el mundo occidental entiende. Era una antena, una declaración transmitida a todo ojo humano en un radio de un día de camino. Aquí vive el centro del mundo, todo lo demás es periferia. Durante 43 años funcionó, y entonces Nabucodonosor murió. Lo que vino después no fue una invasión, no fue una plaga, no fue una catástrofe natural, fue algo mucho más letal para un imperio, fue la mediocridad del poder sin visión. En los 23 años siguientes al año 562 a.C., Babilonia tuvo 6 reyes distintos. 6.
Uno reinó durante 2 años, otro durante 9 meses. Uno fue asesinado por su propio hijo. Ese hijo fue asesinado por un general. El general entregó el trono a un hombre llamado Nabónido, el personaje más extraño que jamás gobernó una de las civilizaciones más grandes de la historia. Nabónido no quería gobernar Babilonia, quería estudiar la luna, literalmente. Era un arqueólogo, un anticuario, un hombre obsesionado con recuperar cultos religiosos antiguos que Babilonia había abandonado siglos atrás. En el año 552 a.C., tomó una decisión que ningún historiador ha podido explicar completamente hasta hoy. Abandonó Babilonia, se marchó a Taima en Arabia y no regresó en 10 años. La ciudad más poderosa de la tierra quedó sin rey y sin su dios principal, porque Nabónido había suprimido el festival de Año Nuevo de Marduk, el ritual que legitimaba el poder real ante los ojos de toda la población. Sin ese ritual, el rey no era rey. Sin ese rey, Babilonia no era Babilonia. Ahora piensa en esto. Tú vives en una ciudad, en un país, en un sistema que también depende de rituales de legitimidad para funcionar. Elecciones, constituciones, símbolos nacionales. ¿Qué pasaría si de repente el poder simplemente dejara de realizar esos rituales? ¿Cuánto tiempo tardaría la ciudad en abrirse sola? Escribe tu respuesta, porque lo que ocurrió en Babilonia a continuación responde exactamente esa pregunta. A 1500 kilómetros al este de Babilonia, un hombre observaba el colapso desde lejos y tomaba notas. Ciro II de Persia no era el rey más poderoso de su tiempo cuando comenzó. Era el gobernante de Anshan, un reino pequeño, tributario de los medos, irrelevante en el mapa de las grandes potencias. Tenía territorio, tenía soldados, tenía ambición, pero lo que lo separaba de todos los conquistadores de su época era algo que ningún ejército puede comprar. Entendía que las ciudades no se toman por la fuerza, se toman por dentro. En el año 550 a.C., Ciro venció a los medos, no porque tuviera más soldados, sino porque convenció a los soldados medos de que luchar contra él era luchar contra su propio futuro. Se presentó no como invasor, sino como liberador de un pueblo oprimido por su propia élite. Funcionó. El ejército medo se rindió antes de que comenzara la batalla. Repitió la operación con Lidia, con Anatolia, con las ciudades griegas de la costa. El patrón era siempre idéntico. Llega, escucha, identifica el resentimiento interno, preséntate como la solución a ese resentimiento, entra. En 20 años construyó el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento, y lo construyó principalmente con palabras. Ahora observa lo que tenía frente a él en el año 540 a.C. Babilonia, la ciudad más rica del mundo, con murallas indestructibles, un ejército profesional, reservas de alimentos para años y una población de 200.000 personas, imposible de tomar por asedio, imposible de tomar por asalto. Cualquier general convencional habría calculado el costo en vidas y se habría retirado a negociar términos. Ciro no era un general convencional. Lo que hizo fue estudiar a Nabónido, y cuando terminó de estudiarlo, no vio a un rey, vio a un hombre que había insultado a los sacerdotes de Marduk, suprimido los festivales sagrados, importado ídolos de otras ciudades a Babilonia en un gesto que la población interpretó como profanación, y luego abandonado físicamente la ciudad durante una década. Nabónido no había perdido una batalla, había perdido algo infinitamente más difícil de recuperar, había perdido el relato. Ciro construyó el suyo con precisión quirúrgica. Se presentó como el elegido de Marduk, el dios que Nabónido había abandonado. Sus mensajes llegaron a Babilonia antes que sus soldados. Los sacerdotes, que llevaban años sin ingresos del festival anual, sin poder político, sin legitimidad ante el pueblo, escucharon. Los mercaderes, que necesitaban estabilidad para operar, escucharon. Los militares, que servían a un rey ausente y errático, escucharon. Y entonces ocurrió algo que no existe en ningún otro registro de la historia antigua.
En el año 539 a.C., el ejército persa desvió el curso del río Éufrates, que pasaba por debajo de las murallas de Babilonia a través de canales controlados, y entró a la ciudad caminando por el lecho seco del río en la noche, mientras la ciudad celebraba un festival religioso. Las murallas nunca fueron tocadas, las puertas fueron abiertas desde adentro. Ahora aquí hay algo que la mayoría de los documentales no mencionan, y que cuando lo investigues vas a encontrar un debate que lleva décadas sin resolverse entre arqueólogos e historiadores. Los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, posiblemente nunca existieron en Babilonia. La descripción más detallada que tenemos de esos jardines no viene de fuentes babilónicas. Viene de fuentes griegas escritas siglos después, y el historiador Stephanie Dalley pasó décadas argumentando que los jardines que describían esas fuentes estaban en Nínive, construidos por el rey asirio Sennacherib, y que la confusión geográfica ocurrió porque los griegos colapsaron dos ciudades en una sola imagen mítica. No hay una sola inscripción cuneiforme encontrada en las excavaciones de Babilonia que mencione los jardines. Ni una. Piénsalo, la civilización más meticulosa en documentar sus propias construcciones, la misma que registró el movimiento de Venus durante 21 años consecutivos sin interrupciones, no dejó un solo registro de su maravilla más famosa. ¿Qué significa eso para todo lo que crees saber sobre Babilonia? Mientras procesas esa pregunta, Ciro ya está dentro de la ciudad. Y lo primero que hace no es saquear, no es ejecutar, no es instalar gobernadores persas en cada esquina. Lo primero que hace es restaurar el festival de Marduk, devolver los ídolos robados por Nabónido a sus templos originales y liberar a todos los pueblos deportados que Nabucodonosor había traído a Babilonia como esclavos, incluyendo a los judíos, cuya liberación quedó registrada en el libro de Esdras como un acto divino. El cilindro de Ciro, descubierto en 1879 en las ruinas de Babilonia, fue presentado en el siglo XX como el primer documento de derechos humanos de la historia. La ONU tiene una copia. Irán lo reclama como símbolo nacional. Pero hay una lectura diferente, una lectura que ningún político que usa ese cilindro como símbolo quiere discutir abiertamente. Ese cilindro no es una declaración de principios, es el guión de una operación de relaciones públicas ejecutada con 2500 años de anticipación al concepto. Cada palabra fue calibrada para desactivar la resistencia de una ciudad sin disparar una sola flecha. La libertad que proclamaba era real, pero también era el instrumento más eficiente de conquista que ningún ejército habría podido comprar. Babilonia estaba en manos persas, y sus ciudadanos lo celebraron. Llevas ya 12 minutos en esta historia. Has visto la ciudad más poderosa de la tierra antigua, construida ladrillo a ladrillo durante 1000 años. Has visto cómo sus propios sacerdotes abrieron las puertas al enemigo. Has visto a un conquistador que no conquistó, sino que simplemente esperó a que el colapso interno hiciera su trabajo. Y ahora mismo estás pensando que entiendes lo que pasó con Babilonia. No lo entiendes. Todavía no. Porque la caída de Babilonia ante Ciro no es la historia, es la introducción. Lo que ocurrió en los 200 años siguientes es lo que ningún documental cuenta, porque para contarlo correctamente hay que admitir algo que resulta profundamente incómodo para la narrativa que Occidente construyó sobre sí mismo. Babilonia no murió en el año 539 a.C. Bajo dominio persa, la ciudad siguió siendo la capital administrativa más importante del imperio. Sus escuelas de matemáticas continuaron funcionando. Sus astrónomos siguieron registrando el cielo con la misma precisión metódica que habían mantenido durante siglos. Sus mercados siguieron operando. Su población siguió creciendo. Ciro no destruyó Babilonia, la heredó y la usó.
tiempo, los persas adoptaron el sistema administrativo babilónico completo, su burocracia, su sistema de pesos y medidas, su calendario, su organización provincial. El arameo, lengua franca del imperio babilónico, se convirtió en la lengua oficial del imperio persa. Cuando Darío I codificó las leyes del imperio aqueménida, usó como base directa el código de Hammurabi. El conquistador aprendió del conquistado y no lo admitió. Luego llegó Alejandro. En el año 331 a.C., Alejandro Magno entró a Babilonia exactamente como Ciro, sin resistencia, con las puertas abiertas, recibido como liberador. La ciudad llevaba entonces 208 años bajo dominio persa y su población lo recibió con la misma lógica pragmática con la que había recibido al persa. Este hombre restaurará los templos, respetará a Marduk y nos dejará comerciar en paz. Alejandro tenía planes más grandes. Declaró a Babilonia capital de su nuevo imperio universal. Comenzó la restauración del Etemenanki, la gran torre que los persas habían dejado deteriorarse. Ordenó proyectos de construcción masivos. Planeó expediciones militares usando Babilonia como base de operaciones para conquistar Arabia. Y entonces, en el año 323 a.C., Alejandro Magno murió en Babilonia. Tenía 32 años. La causa oficial, fiebre. Pero los síntomas que describen sus cronistas, parálisis progresiva, dolor abdominal agudo, fiebre que subía y bajaba durante 12 días antes de la muerte, coinciden con un perfil que los toxicólogos modernos han señalado repetidamente. El agua del río Styx, que según algunas fuentes antiguas bebió en un banquete, contenía, según análisis geológicos recientes, compuestos de calicheína, una toxina bacteriana que produce exactamente ese cuadro clínico. Nadie fue acusado, nadie fue investigado. El imperio se fragmentó en 48 horas y Babilonia quedó atrapada en medio de las guerras de los sucesores de Alejandro durante 40 años. Aquí es donde la historia se vuelve extraña de una manera que los libros de texto no procesan bien. Después de Alejandro, Babilonia siguió existiendo. Los Seleucidas la gobernaron. Construyeron una nueva capital griega, Seleucia, a 50 kilómetros de distancia, sobre el mismo río Tigris, y comenzaron a transferir sistemáticamente la población de Babilonia hacia la nueva ciudad, no por la fuerza, con incentivos económicos, con promesas de mejor posición social, con la lógica simple de que el futuro estaba en la ciudad nueva y el pasado en la ciudad vieja. Babilonia se vació lentamente, no en una generación, en 4. Los templos siguieron funcionando durante otro siglo. Los últimos textos cuneiformes encontrados en Babilonia están fechados en el año 75 después de Cristo, 600 años después de que Ciro entrara por el lecho seco del Éufrates, 600 años de agonía administrativa y cultural tan gradual que ningún habitante de la ciudad pudo señalar el momento exacto en que Babilonia dejó de ser Babilonia. Eso es lo que hace que este caso sea único en la historia de las civilizaciones. No hay fecha de muerte, no hay batalla final, no hay incendio, no hay masacre, no hay punto cero que un historiador pueda marcar en un mapa y decir: aquí terminó. La ciudad que construyó el primer código legal de la humanidad, que calculó el movimiento de los planetas con precisión de relojería, que levantó estructuras que la ingeniería moderna estudia con incomodidad, esa ciudad desapareció de la memoria colectiva tan completamente que en el siglo XVIII los arqueólogos europeos tardaron décadas en ponerse de acuerdo sobre dónde exactamente había estado, no sobre qué fue, sobre dónde estuvo. Y ahora viene la parte que cambia todo lo anterior, porque hay una razón específica, documentada y deliberada, por la que Babilonia desapareció de la memoria del mundo. Y esa razón no tiene nada que ver con el tiempo, con la arena del desierto, ni con el inevitable olvido que cubre a todas las civilizaciones antiguas. Babilonia fue borrada activamente, sistemáticamente, por múltiples culturas en múltiples siglos, cada una con su propio motivo. Y el instrumento principal de ese borrado no fue un ejército, fue un libro.
El nombre Babilonia aparece en la Biblia 289 veces, no como ciudad, como símbolo, como el lugar donde Dios confundió los idiomas para castigar la arrogancia humana, como el imperio que destruyó el templo de Salomón y esclavizó al pueblo hebreo, como la prostituta de Babilonia del Apocalipsis, imagen de corrupción, idolatría y colapso moral que el cristianismo primitivo usó para describir Roma y que el cristianismo posterior usó para describir cualquier poder que se opusiera a la autoridad religiosa. Babilonia se convirtió en el adjetivo universal del mal, y ese adjetivo tenía un problema fundamental para la civilización que lo generó. Era incompatible con la verdad histórica, porque la verdad histórica es esta. El cautiverio babilónico, el período en que Nabucodonosor deportó a la élite judía a Babilonia después de destruir Jerusalén en el año 586 a.C., duró 47 años. 47 años en los que esa élite judía vivió en Babilonia, estudió en Babilonia, trabajó en Babilonia, se casó en Babilonia. Los registros arqueológicos encontrados en las excavaciones del siglo XXI muestran comunidades judías completamente integradas en la estructura económica babilónica, con nombres babilónicos, con propiedades registradas en contratos cuneiformes, con hijos que nunca habían visto Jerusalén. Y en esos 47 años ocurrió algo que los teólogos discuten en voz baja, pero que los historiadores documentan sin ambigüedad. La Torá fue compilada en Babilonia. Los textos que forman el núcleo de las tradiciones religiosas, judía, cristiana e islámica, los textos que definen la cosmología, la ética y la identidad de más de 4.000 millones de personas vivas hoy, fueron organizados, editados y en partes significativas escritos por escribas que trabajaban en la ciudad que esos mismos textos después describirían como el epítome del mal. El relato de la creación en el Génesis comparte estructura, vocabulario y secuencia con el Enuma Elish babilónico, el poema cosmogónico más antiguo que se conoce, el relato del diluvio universal, Noé, el arca, 40 días de lluvia, es una versión editada de la historia de Utnapishtim del poema de Gilgamesh, escrito en Babilonia 1000 años antes de que existiera el texto hebreo. El Salmo 137, uno de los textos más dolorosos del Antiguo Testamento, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos, fue escrito en Babilonia. La civilización que el libro condena como corrupta es la misma civilización que le dio al libro su forma, su vocabulario y parte de su contenido. Eso no es una coincidencia académica menor. Es la grieta estructural en el fundamento de la narrativa que Occidente construyó sobre sus propios orígenes. Y la grieta no termina ahí. Cuando Ciro liberó a los judíos de Babilonia en el año 538 a.C., una parte regresó a Jerusalén, pero los registros demográficos babilónicos, tablillas de arcilla que registraban censos y transacciones comerciales, muestran que la mayoría se quedó. Eligieron Babilonia sobre Jerusalén. La comunidad judía en Babilonia sobrevivió durante más de 1000 años después de la liberación de Ciro, produciendo el Talmud de Babilonia, el documento fundacional de la interpretación rabínica del judaísmo, escrito entre los siglos III y VI después de Cristo, en la misma región donde Nabucodonosor había construido sus murallas indestructibles. El enemigo se convirtió en hogar, y ese hogar tuvo que ser convertido en monstruo en el texto, precisamente porque era demasiado atractivo en la realidad. Ahora cierra los ojos un momento y reconsidera lo que has escuchado en los últimos 16 minutos. Una civilización que inventó la escritura sistemática, la astronomía predictiva, el álgebra, el sistema de base 60 que usas cada vez que miras un reloj o mides un ángulo. Esa civilización desapareció de la memoria colectiva tan completamente que el mundo occidental tardó hasta el siglo XIX en redescubrir dónde había estado físicamente, no por la arena, no por el tiempo, porque 4 tradiciones culturales distintas, la persa, la griega, la romana y la judeocristiana,
Necesitaron cada una, por razones diferentes, que Babilonia fuera o un poder superado o un símbolo de corrupción. Ninguna de las cuatro tenía interés en preservar la memoria de una civilización que había funcionado con mayor sofisticación que la suya propia durante siglos, así que la borraron. Con textos sagrados, con narrativas de liberación divina, con la arquitectura del olvido más eficiente que la historia ha producido. No destruir los registros, sino rodearlos de una interpretación tan poderosa que nadie pudiera leerlos sin esa interpretación como filtro. El Etemenanki, la torre de 90 metros que era visible desde 90 kilómetros en cualquier dirección, se convirtió en la Torre de Babel, el símbolo de la arrogancia humana castigada por Dios, la advertencia eterna contra construir demasiado alto, contra intentar alcanzar el cielo, contra la ambición desmedida. En la narrativa babilónica original, esa misma torre era el centro del universo, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban, el lugar desde donde los sacerdotes leían el movimiento de los planetas y calculaban el futuro con una precisión que todavía resulta desconcertante. Mismo edificio, dos historias opuestas, y el mundo eligió la que convertía la grandeza en advertencia. Todo lo que has escuchado es verdad. Cada fecha, cada nombre, cada dato arqueológico, todo verificable, todo documentado, todo real y todo completamente mal interpretado, no por ti, por todos, durante 2500 años. La pregunta que abrió esta historia tiene una respuesta, y esa respuesta no está en el año 539 a.C., no está en las guerras de los sucesores de Alejandro, no está en las tablillas cuneiformes, está en este momento, ahora mismo. Babilonia no cayó, Babilonia ganó. El sistema de base 60 que inventaron los babilónicos divide tu hora en 60 minutos y tu minuto en 60 segundos. Ahora mismo estás midiendo el tiempo con matemática babilónica. El calendario de 12 meses es herencia directa de su sistema astronómico. El contrato legal escrito, la propiedad registrada, la deuda con interés, el salario fijo, todos documentados por primera vez en tablillas de arcilla babilónicas. No estás viviendo después de Babilonia, estás viviendo dentro de ella. El borrado fue tan perfecto que la herramienta del borrado se convirtió en la herramienta más usada del mundo. Ese libro que convirtió Babilonia en símbolo eterno del mal preservó su nombre durante 2000 años, cuando de otra manera habría desaparecido completamente bajo la arena. Babilonia usó a sus enemigos para sobrevivir en la memoria de sus enemigos. En el año 2003, el ejército de los Estados Unidos construyó una base militar sobre las ruinas de Babilonia. En 2 años causó más destrucción que 25 siglos de tiempo y arena. No fue odio, fue indiferencia, que es exactamente el mismo mecanismo que la borró la primera vez. Ahora tienes dos opciones: cerrar esto y continuar usando matemática babilónica para medir el tiempo, derecho babilónico para firmar contratos y astronomía babilónica para leer tu horóscopo sin saberlo. O decidir ahora mismo si esta historia merece sobrevivir en el único algoritmo que hoy decide qué conocimiento existe y qué conocimiento desaparece. Babilonia sobrevivió a los persas, a los griegos, a los romanos y al texto más leído de la historia humana. Lo único que nunca ha podido vencer es el olvido voluntario. Eso depende de ti.